Egunon, buenas noches. Vamos a comenzar con la Cienciateca de hoy. Bueno, como probablemente ya sabéis, lo mismo que hicimos el año pasado, vamos a comenzar un ciclo de conferencias relacionadas con los premios Nobel. Y hoy vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina o de Neurología. Ya se está convirtiendo en medicina. Y bueno, para ello contamos con la presencia del profesor Carlos Matute. Es catedrático del Departamento de Neurociencias de la UPV y director científico del Centro Achúcarro de Neurociencias. Se graduó y doctoró en Ciencias por la Universidad de Zaragoza y después, posteriormente, realizó una estancia durante 7 años en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Zúrich, en Suiza, y en la Universidad de California, en Irvine. En 1987 se incorporó a la Universidad del País Vasco, donde fundó el Laboratorio de Neurobiología que se dedica al estudio de las células gliales del cerebro y sus alteraciones en enfermedades neurodegenerativas. Actualmente es miembro de la Academia Europea y es profesor invitado en el Einstein College of Medicine de Nueva York. O sea que, desde luego, conocimiento evidentemente no le falta para hablar sobre este tema. Es un placer contar con Carlos. Muchas gracias. Gracias, Heitor. ¿Se oye ya? Un placer venir aquí a hacer divulgación, gracias a la Cátedra de Divulgación y de la Ciencia por esta invitación. Tengo que advertir que las neurociencias y el cerebro es un tema muy genérico, que está muy subespecializado y que en mi caso no estoy especializado en lo que voy a tratar de divulgar. En cualquier caso, he intentado simplificar las ideas con objeto de que al acabar mi presentación se pueda abrir un debate y cuando se vayan de la sala tengan alguna idea de qué significa esto del GPS cerebral. El cerebro es un órgano prodigioso, hace multitud de cosas, de la mayor parte de las cuales ni nos damos cuenta, no somos conscientes. No somos conscientes de que tenemos esta máquina tan sofisticada que llamamos GPS o que equiparamos con un GPS. Ustedes saben que GPS viene del inglés Global Position System. Aquí sería Brain Position System, se llama BPS, para hablar con más precisión. En cualquier caso, este año el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, como así se llama, ha tenido a bien galardonar a los investigadores que realizaron los primeros experimentos clave que dieron a entender que el cerebro efectivamente tiene unos elementos que definiremos en la presentación que nos sirven para conocer dónde estamos y referenciarnos con nuestro entorno físico. De eso no somos conscientes, pero es de vital importancia para la sobrevivencia de la especie. En cualquier caso, en mi presentación vamos a hablar un poco de los premios Nobel en general. Muchas veces no sabemos algunos detalles que son interesantes conocer. Hablaremos de qué hallazgos a lo largo de la historia han merecido, hallazgos en neurociencias han merecido este galardón. Nos centraremos en el problema que vamos a tratar de detallar un poco con algunos parámetros generales de en qué consiste el cerebro. Para muchos de ustedes probablemente son desconocidos, pero son importantes para entender cómo ubicamos esta maquinaria dentro del mismo. Y es muy importante, los que trabajamos en el laboratorio muchas veces nos importa y pensamos que también al público saber cómo se hace la ciencia en particular. Para ello contaré algunos de los experimentos clave. Algunos de esos experimentos ya tienen hasta más de 40 años. Y eso también ayuda un poco a entender las limitaciones que tiene todo hallazgo nuevo. Las verdades en ciencia son siempre provisionales, esto es muy importante. Muchas veces leemos los libros de texto como si fueran la Biblia y hacemos un acto de fe. Lo que leemos es la verdad provisional del momento. No quiere decir eso que a la vuelta de 10, 15 años conozcamos mucho más y aquello que era una verdad parcial se convierta pues, en una cosa minúscula, en un mapa de conocimiento mucho más amplio.
tendremos también que conocer un poco dónde están ubicados, esos elementos del GPS cerebral que tienen un nombre concreto en dos estructuras bien determinadas del cerebro, que se llaman hipocampo y corteza entorrinal, y en esas estructuras hay células especializadas que son las que sirven para posicionarnos en el espacio y para referirnos en relación con él. Finalmente, y de forma aplicativa, comentaremos un poco la enfermedad de Alzheimer, en el sentido de que esta enfermedad cursa, entre otros muchos síntomas, con pérdida de memoria generalizada, pero también en particular espacial. Y eso es porque nuestro GPS se ha deteriorado y por eso los pacientes muy pronto en la enfermedad se despistan, se desorientan. Los premios Nobel galardonan hallazgos que han servido para el avance de la humanidad, hallazgos notables, no galardonan cualquier cosa. Y se instituyeron ya hace muchos años, esto es un error, son más de 100 años, porque un empresario químico, ingeniero, una persona multifacética que se llamaba Alfred Nobel, decidió dejar su legado económico con el objeto de alguna manera, pasar a la posterioridad como una persona que había favorecido el desarrollo de la ciencia. Y esto ocurrió porque, sobre todo, él su fortuna la hizo a base de desarrollar, de inventar, si se quiere, explosivos. Y los explosivos, como todo el mundo sabemos, se pueden utilizar para hacer túneles, carreteras, pero también en las guerras, y la gente fallece. Él tenía una muy mala conciencia por eso y decidió borrar ese aspecto negativo de lo que había sido su actividad profesional, haciendo una donación altruista de todo lo que tenía para galardonar, para premiar a los investigadores que hicieran descubrimientos que mejoraran a la sociedad en general. El caso del Premio Nobel de Medicina y Fisiología, hay un comité que decide a quién se le da, y este comité lo componen personas investigadoras del Instituto Karolinska de Estocolmo, un instituto muy prestigioso que hace investigación biomédica de altísimo nivel. Y los premios se otorgaron por primera vez en 1901 y se reconoció en ese año, por ejemplo, los rayos X, que los descubrió Röntgen. Los rayos X son el fundamento de la radiografía que todavía se usa hoy en la clínica para el diagnóstico. Se le ha dado en varias ocasiones, hasta 2 veces, en particular a Marie Curie, por su descubrimiento del radio. Además, se le dio una de las 2 veces junto con su marido, cosa que ocurre también este año. Este año el premio Nobel se ha concedido a 3 personas, 2 de ellos están casadas desde hace mucho tiempo, y no solo eso, sino que han hecho el trabajo galardonado de forma conjunta en Noruega. Luego veremos sus caras y quiénes son. En neurociencias ha habido unos cuantos premios. El año pasado también el premio Nobel galardonó a varias personas, en particular un neurocientífico, por un trabajo concreto que luego aludiré de paso al hablar de algunas imágenes. El primero de todos ellos se le concedió a Camilo Golgi y a Santiago Ramón y Cajal en 1906 por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Es bien curioso, con la perspectiva que nos dan los años, 100 y pico años después, que ambos defendieron teorías opuestas. Golgi pensaba que el cerebro era una amalgama en el que no había células que se pudieran distinguir. Cajal, todo lo contrario. Pensó que el cerebro estaba compuesto por unidades, células, que detallaremos, y esas ideas y otras muchas, porque Cajal trabajó durante décadas de una manera intensa, compulsiva, y generó una obra ingente que han hecho de él y de su personalidad como el fundador de la neurociencia moderna. Es uno de los grandes científicos de la historia, y tuvimos la fortuna de que fuera neurocientífico, y todavía vivimos bastante de las ideas
que él desarrolló, utilizando muy pocos recursos experimentales. Premios Nobel importantes en neurociencias, la tomografía computarizada, que no es de uso exclusivo en neurociencias, pero que ha servido para conocer en detalle la estructura del tejido nervioso de una manera no invasiva. Basta con meternos en un tubo donde se genera un campo magnético y genera una imagen que tiene importancia diagnóstica y también en investigación. En estos últimos 40 años, después de este desarrollo, ha habido otros posteriores, como la resonancia magnética, que también se le dio el premio Nobel, y otros muchos. Hace veintitantos años se dieron a estos alemanes por estudiar los canales iónicos que forman parte de la membrana de las neuronas y que son clave en la comunicación entre ellas. No hace mucho se descubrieron los priones y se premiaron, a los pocos años de descubrirlos, unas proteínas que se malpliegan y sin cambiar su estructura de manera sustancial se convierten en patógenos y que fueron la causa de aquella epidemia que fue las vacas locas, como se conocieron. Y más recientemente ha habido otros premios Nobel como el del estudio, el reconocimiento del estudio de todo este sistema sensorial complicado que es la olfacción. Bien, decía que Cajal hizo su trabajo en condiciones muy precarias, tenía justo un microscopio y, como ven, su estantería no tenía un aspecto realmente enriquecido en cuanto a medios. Aquí le vemos pensando, no sabemos si está ahí dando un paso clave en el desarrollo de la teoría celular o simplemente pensando que en estas condiciones es muy complicado competir con los alemanes o los americanos. Algo parecido ocurre hoy, pero salvando las distancias en el entorno que nos situamos. Tampoco es momento de dramatizar, pero las condiciones en las que se encuentra la ciencia en nuestro entorno y en España no son ideales para competir con los americanos o con los alemanes o con cualquier laboratorio que haga ciencia puntera. No obstante, se hace ciencia puntera en Euskadi en todas las ramas de la ciencia. Lo que Cajal veía por ese microscopio tan sencillo, que tenía, curiosamente, con un método que había desarrollado su competidor y copartícipe del premio Nobel, Camillo Golgi, cuentan que se llevaban tan mal que ni siquiera se hablaron en la ceremonia de los premios. Ese señor había desarrollado un método de tinción que le permitió a Cajal, de una manera muy sencilla, individualizar las neuronas y decir, esto no es una amalgama, aquí hay células y estas células tienen un aspecto muy particular, están orientadas, parece que están polarizadas y si miramos en otras zonas esa polarización parece muy obvia. Aquí es como un árbol que tiene muchas ramas, por ahí le llega la información, es un cuerpo y por ahí sale la información. Una cosa que él vio de inmediato es que estas células tienen formas muy diversas, y esa es una de las características cruciales del sistema nervioso central, es que está compuesto por muchísimas células, luego daremos algunos detalles, pero es que son muy diversas y además están muy intercomunicadas unas con otras. Las ideas que desarrolló Cajal entonces fueron, en definitiva, que lo que se denominó la doctrina neuronal, las neuronas reciben la información por eso que llamábamos ramas o dendritas y la conducen a otras neuronas a través de unos axones. Estas otras neuronas pueden estar incluso en los humanos hasta 1 metro de distancia. Si pensamos en las neuronas que comunican la corteza motora con la parte inferior de la médula espinal, esos axones, esos cables pueden tener hasta casi 1 metro de longitud. Esa polaridad, por tanto, significa, por un lado, convergencia, la información llega aquí y sale por ahí, pero a la vez divergencia, porque la información llega a varios sitios a la vez. O sea, una neurona recibe miles de sinapsis y realiza a su vez miles de sinapsis. Si contabilizáramos todas las neuronas que hay, todas las sinapsis que hay, nos encontraríamos con cientos de billones, con B, de
contactos. Por eso, volviendo un poco al tema premiado, el ver toda esta complejidad y que de pronto, mediante experimentación y observación aguda, se lleguen a obtener información de que algunas de estas están asociadas cognitivamente con esta función, tiene tanto valor. Y en ese sentido, el haber descrito, no por completo, pero sí de forma básica, los ingredientes que tiene este sistema de posicionamiento cerebral o GPS cerebral, tiene tanta trascendencia y así lo ha considerado el Comité Nobel. En definitiva, estas neuronas que decíamos antes se comunican por estos contactos y las señales que emiten son todo o nada. Es decir, en este caso, la sinapsis, sabemos por su aspecto que lo que hacen es silenciar la célula que tienen aquí, mientras que en estos otros casos lo que hacen es activarla. Dicho sea de paso, el premio Nobel del año pasado se concedió a varias personas y en particular a uno que describió cómo estas vesículas, una vez que se recibe el estímulo aquí en estos terminales sinápticos, vierten la señal, el transmisor, sobre estos receptores para producir un efecto de silencio o actividad en la neurona siguiente. Bien, el cerebro humano está compuesto de esto, pero cuando lo vemos por fuera tiene este aspecto. Aquí lo vemos envuelto como si fuera un artículo en un escaparate. Ese envoltorio se llama meninges y si las quitamos tiene este aspecto que básicamente se corresponde con el de una coliflor. Básicamente. No pesa mucho, poco más de 1 kilo y bueno, pues donde están las neuronas en la sustancia gris, donde están todas esas fibras que comunican las neuronas en la sustancia blanca. Esta es una visión un poco más artística, si se quiere. Parece que el cerebro acaba de salir de la peluquería, pero no es así. Simplemente utilizando la resonancia magnética, que como señalaba antes también mereció el galardón del premio Nobel, en un modo que se llama tomografía por difusión, uno puede obtener este aspecto de todas las conexiones del cerebro y de este aspecto deducir si se corresponde con la normalidad o si hay alguna alteración en alguna de ellas. El número de neuronas es inmenso, son de nuevo, aquí hay un error, son 1.000 millones, 100.000 millones, de ellas 10 veces 1 billón son células que no son neuronales, las células gliales. El centro en el que trabajamos, el centro Achúcarro, se dedica a la comprensión de estas células, de las que se sabe poco, pero que cuantitativamente, si hubiera un plebiscito en el cerebro, arrollarían, ¿no? Porque son mucho más numerosas. Las conexiones que forma todo este entramado es inmenso, se podría dar la vuelta a la Tierra 100 veces, etcétera, etcétera. Esto es un poco para situar un poco el grado de complejidad en el que nos estamos moviendo. El cerebro no es un órgano cualquiera, es un órgano hipercomplejo. El más complejo, si vamos al cerebro humano, el más complejo que conocemos en el universo. Los galardonados con el premio Nobel este año son John O'Keefe, este es un americano nacionalizado británico que hizo su carrera profesional inicial en Nueva York, donde nació, y luego se doctoró en psicología en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá, y posteriormente fue a realizar un periodo postdoctoral al Colegio Universitario de Londres, una institución muy prestigiosa en general en biomedicina y en particular en neurociencias, y tras realizar el postdoc decidió quedarse y todavía trabaja allí. Los otros premiados son el matrimonio Moser, se nos ha acabado la pila, que trabajan en el Instituto Kavli de Neurociencia de Sistemas en Noruega, en una ciudad que se llama Trondheim.
Son noruegos de nacimiento y nacionalidad. Hicieron su tesis doctoral en la Universidad de Oslo, donde se doctoraron en psicología. Es decir, el premio ha galardonado a 3 psicólogos. Los premios dan una cantidad de dinero importante que se aproxima al 1.000.000 de euros, depende de cómo esté el cambio con la corona sueca. Y en esta ocasión la mitad del premio ha ido a parar a John O'Keefe y la otra mitad al matrimonio Moser, por considerar que los dos, tanto el británico como los noruegos, habían contribuido en partes iguales a la caracterización de este sistema de posicionamiento global. El mérito de O'Keefe fue el encontrar a principios de los años 70 unas células. Luego hablaremos de los experimentos con un poco de detalle, ¿no?, para que se hagan una idea de cómo se descubre, ¿no? Encontrar unas células que respondían eléctricamente cuando el animal experimental, en este caso ratas, está en una posición determinada en una plataforma limitada por una cortina. Entonces, cuando la rata camina por esa plataforma, en un momento disparan unas, en otras otras, y eso genera un mapa interno que está determinado por estas células de posicionamiento o también del lugar, como las llamaremos en inglés place cells, que se encuentran en una estructura concreta del cerebro que se llama hipocampo. El matrimonio Moser, entre ambos, el británico y los noruegos, solo hubo un breve encuentro a principios de los años 90, cuando el matrimonio noruego fue a hacer un postdoc al Colegio Universitario de Londres a trabajar con O'Keefe, porque les interesaba mucho cómo el cerebro procesa y se da cuenta de cuál es nuestro entorno físico y cómo nos desplazamos. Entonces, ellos fueron allá con intención de hacer un periodo postdoctoral. Los periodos postdoctorales duran años, típicamente 3, 4, 5 años, pero el matrimonio ya tenía antecedentes de ser muy brillantes intelectualmente y los reclutaron desde Noruega porque habían fundado un nuevo instituto, que es el Instituto Kavli, de investigación de neurociencias del sistema. Por eso el encuentro entre ambos investigadores, por un lado los noruegos y el británico, fue tan breve, pero fue provechoso en el sentido de que ellos incorporaron la idea que había desarrollado O'Keefe y trataron de desarrollarla buscando por los alrededores del hipocampo, con estructuras que se conectan con el mismo, a ver si había alguna otra de esas estructuras que se activaba cuando el animal experimental se está moviendo en un espacio determinado. Y haciendo estos experimentos, a principios del año 2000, se encontraron con unas células que, en lugar de activarse cuando el animal está en una posición determinada, se activa cuando está en determinadas posiciones. Y cuando componen las posiciones en las que se ha activado, eso genera como una retícula, como una cuadrícula, o si se quiere, como un mapa de referencias, de coordenadas. Y por eso a esas células les llamaron células de cuadrícula, o también en inglés grid cells. Y esas células están en otra área del cerebro que tiene un nombre que se llama corteza entorrinal. Luego hablaremos un poco también de estas dos áreas, hipocampo y corteza entorrinal. En cualquier caso, para darnos idea del calado del hallazgo, me gustaría traer a colación cómo el cerebro suele procesar informaciones teóricamente más sencillas que saber dónde estamos, sin darnos cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, un sistema que ha servido para conocer un poco mejor cómo el cerebro procesa la información sensorial ha sido el sistema visual. El sistema visual es de fácil experimentación, tanto en humanos como en animales experimentales, puesto que basta poner un estímulo en el campo visual, es decir, en lo que ve el ojo, y
La zona de registro normalmente es accesible en las personas mediante una manta de electrodos que se puede poner en la parte de fuera del cráneo o debajo del mismo, y en los animales también, porque son áreas fácilmente accesibles. Con esa idea de la percepción sensorial de los distintos sistemas sensoriales sencillos, como el acústico, el olfativo, se llegó a una idea integradora de que el cerebro lo que hace, en definitiva, es recibir información sensorial y ejecutar funciones. Y quizá la función ejecutoria más sencilla de comprender es la motora. Vemos dónde está la botella de agua y nos damos la orden inconsciente, porque la tenemos automatizada, de desplazarnos hacia ella para poder cogerla y beber. En general, el cerebro y la corteza, que es lo más amplio del mismo, pues está especializado en distintas funciones. Habíamos mencionado la función visual, que se sitúa aquí. Esto sería el cogote y esto sería la cara. La función auditiva, que estaría por aquí, la motora, etcétera, etcétera. Es decir, las regiones se especializan en distintas funciones y a su vez están interconectadas. Una representación un poco más elaborada de este mapa la podemos obtener aquí, en esa zona, donde vemos que la corteza motora genera un mapa que es un mapa físico del cuerpo del individuo distorsionado dependiendo de la amplitud o la cantidad de tejido nervioso que sea necesario para ejecutar una función. Por ejemplo, aquí vemos que el territorio de la mano está muy desarrollado y es muy amplio porque la mano desarrolla movimientos con muchos matices. Imagínense que los movimientos de un pianista, por ejemplo, ¿no? Son muy elaborados. O sea, esta representación, por tanto, se corresponde con la importancia de la función. Y este otro mapa, también del cuerpo humano distorsionado, corresponde con la sensibilidad. Pues, por ejemplo, sabemos que la cara es muy sensible, pues está mejor representada. Este mapa se obtuvo en la primera mitad del siglo pasado, y para obtenerlo la forma experimental de hacerla mediante registros eléctricos en las distintas partes. Si registro aquí, voy a tener un impulso motor en el pie, si lo hago aquí en la mano, y a la inversa, si doy un estímulo a la mano, aquí va a haber actividad eléctrica. Pues reconstruyendo todo eso se generan esos mapas que, en definitiva, esa es una de los retos que tiene la neurociencia cognitiva hoy: generar mapas que nos expliquen cómo funciona el cerebro en funciones relativamente simples como estas, o funciones mucho más elaboradas como las que nos ocupan hoy. Una mayor sofisticación en esa representación la tenemos cuando entramos en detalles. Por ejemplo, en el sistema visual vemos que la retina, el campo visual, representado aquí en la retina, tiene una retinotopía, genera un mapa en la corteza que, como ven, ya no tiene mucho que ver con esta especie de circunferencia. Más complicado todavía es cuando el grado de estímulos, por ejemplo, en este caso visuales, que se dan, como por ejemplo los estímulos de orientación. Si exponemos el campo visual a una barra que está así, está así, está así, está así, eso genera respuestas en neuronas diversas y generan, como se ve aquí, un mapa que ya no es fácil de imaginar sin emplear algoritmos matemáticos. Es decir, vamos de más sencillo a más complejo. Si consideramos estas imágenes para ver cómo el cerebro computa, integra
información, algunas de ellas pueden resultar obvias si conocemos un poco de este órgano. Por ejemplo, puede resultar obvia que cuando escuchamos palabras se active la corteza auditiva. Puede resultar obvio también que cuando hablamos se active la corteza motora, es decir, la parte motora que articula el habla. También puede ser más o menos, pero ya menos obvio, es que al ver palabras, además de activarse la zona visual, se active una zona aneja a donde se produce el lenguaje. Pero mucho más complejo resulta entender por qué en el cerebro, cuando pensamos sin más en una palabra, mesa, y tenemos una señal por la que introducimos un análogo de la glucosa en sangre y mete en nuestra cabeza en una máquina de resonancia, en este caso en modo de tomografía de emisión de positrones, la señal aparezca de esta manera. Es decir, esto es menos obvio. En definitiva, es el reto que tiene la neurociencia cognitiva, entender por qué determinadas actividades concretas, como es pensar palabras, generan patrones, mapas de activación que no son obvios y que requieren de su estudio a nivel celular y luego de mucha matemática y muchos algoritmos para integrar y comprender esas reglas con las que trabaja el cerebro. Por tanto, en nuestro caso, el reto es cómo generamos ese mapa de actividad que nos permite orientarnos. Ya hemos dado alguna pista antes al hablar de los premiados y sus contribuciones, pero antes de seguir dando algún otro detalle, me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene esto. O sea, si la especie humana, los individuos no se hubieran sabido orientar, no hubieran sabido encontrar dónde estaba la comida, ¿no? O sea, es de vital importancia. Hoy en día, si no nos sabemos orientar, no sabríamos ir al cajero automático y probablemente pues, moriríamos en la pobreza más absoluta, ¿no? El caso es que el cerebro tiene ese sistema de posicionamiento, afortunadamente, y como señalaba antes, estas dos áreas son su sede. Ahí está situado, o por lo menos en parte, o por lo menos hasta donde lo entendemos hoy. Seguro que habrá alguna otra sorpresa. ¿Cuáles son estas partes, no? Estas partes, o dónde están, mejor dicho. Este es un trozo de cerebro humano, es un cerebro obtenido en autopsia, como es natural, y cortado de esta manera, en un plano frontal, pues si lo reconstruimos al completo lo vemos aquí y vemos que ese hipocampo se sitúa en la parte ventral, junto al tallo cerebral, y al lado del hipocampo nos encontramos con esta otra zona, este sería el hipocampo dibujado en un esquema, que es la corteza entorrinal. Estas dos zonas son contiguas y están comunicadas, y ahí van a estar nuestras células del lugar y nuestras células de retícula. Esto es el cerebro humano, lo que estábamos hablando. No podemos hacer experimentación con el cerebro humano, a no ser que sea de forma no invasiva. Hoy ya se puede hacer porque se hace mucha imagen, y la imagen mediante resonancia magnética sabemos que no daña al tejido nervioso para nada. Entonces ese tipo de investigación se puede hacer, pero no se pueden meter electrodos de forma de rutina, ¿no? Entonces hay que buscar modelos, ¿no? Modelos animales. Y estos modelos animales, en este caso es la rata, donde también están representadas estas dos áreas, y se parecen bastante en cuanto a su ubicación, pero el cerebro de rata, como se ve, es mucho más sencillo, y además está mucho menos desarrollado que el humano. Fíjense que esta corteza, que ocupa prácticamente el 80% de la masa cerebral, en la rata no ocupa mucho más del 40%, y ahí embutidas en la corteza están estas dos estructuras que hemos llamado hipocampo en marrón, y
corteza entorrinal en azul. No quiero agobiarles con estos esquemas, o sea, que olviden los detalles. El hipocampo se llama hipocampo porque recuerda al hipocampo caballito de mar. Quizá aquí tendría que estar puesto del otro lado para que la analogía fuera más significativa, pero sí que lo que quiero decirles es documentar un poco la afirmación que hacía antes de que estas dos áreas, aparte de ser contiguas, están comunicadas de una manera muy profusa. Básicamente, de forma esquemática, la información que llega aquí proviene del resto de la corteza cerebral, entra por lo que hemos llamado corteza entorrinal y alcanza en última instancia todo lo que hemos llamado hipocampo, y una vez establecida la información allá, revierte de nuevo a la corteza entorrinal. Esto es un poco algunos detalles. Lo que hizo John O'Keefe fue experimentos en el año 70, a finales de los 60, experimentos neurofisiológicos que consistieron en el desarrollo de unos electrodos. Aquí lo vemos en versión mucho más moderna que lo que hizo él, electrodos múltiples, tétrodos en particular en algunos casos, e implantarlos en animales experimentales. Aquí vemos la rata, y ponerla bajo anestesia, se hace la implantación, por supuesto. Una vez que la rata se recupera, la rata se mueve libremente en un espacio y tiene un cable que está conectado a un registrador de los impulsos y da pues, respuestas eléctricas que se pueden objetivar. Esos electrodos pusieron de manifiesto, en definitiva, que cuando la rata estaba en un sitio determinado se activaban, y cuando estaba fuera de ese sitio no se activaban, y que cuando el animal recorría todo el entorno en el que se situaba, el animal era capaz de crear una especie de mapa de la habitación o del habitáculo en el que estaba. En concreto, el animal en una posición determinada, mirando en una dirección, producía una respuesta, como se ve aquí. Si el animal cambia de posición y mira en otra dirección, no hay ninguna respuesta, como se ve aquí. O sea, las células se activan en una posición y en una orientación determinada. Si hace uno eso muchas veces, los electrodos hay que ponerlos cada vez en distintos sitios, pues consigue establecer las propiedades de una población de células y su respuesta en relación con este espacio y este entorno. También lo que hizo fue un experimento en el que el habitáculo en el que se movía el animal tenía una geometría particular. La geometría particular ayuda a que el animal se cree un mapa del entorno más fácilmente que si estamos hablando de una superficie lisa y sin accidentes. Y tras realizar unos y otros experimentos, se observó que había células que respondían cuando el animal estaba en esta parte del habitáculo, otras cuando estaba en esta parte, y que el tamaño del campo espacial era variable. Había otras que respondían cuando el animal estaba en toda esta parte. Es decir, una célula responde a un sitio y ese sitio es variable. La intensidad de la respuesta también es variable. Esto es importante porque si destrozamos el hipocampo, lo lesionamos de forma experimental y comprobamos cómo se comporta el animal, observamos que tiene problemas para orientarse, y quizá una de las... Este es un pequeño vídeo. Uno de los experimentos más utilizados todavía hoy, que hizo él en los años 70, fue el ver cómo el animal aprende a buscar una plataforma que está escondida ahí. Esto se realiza mediante distintas pruebas y más pruebas,
y tras distintos experimentos el animal empieza a aprender. O sea, después de unos cuantos experimentos, el animal, que no es tonto, dice: encontrar el sitio y aquí descanso. Si lesionamos el hipocampo experimentalmente, lo que observamos es estas curvas, son un poco complicadas, no voy a entrar en esos detalles, y es que en el animal normal, como han visto en la última secuencia del vídeo, una vez que ha sido entrenado y ya sabe dónde está la plataforma, dice tate, va directamente ahí y ahí se queda. Si hacemos una lesión en el hipocampo, el animal pierde mucho más tiempo, tiene que recorrer más espacio y al final lo acaba encontrando, pero como indican las curvas lo hace de una manera más lenta. Es decir que además eso es específico, porque si lesionamos otra área distinta del hipocampo, el animal no altera ese comportamiento de orientación. Si quisiéramos representar de una manera sencilla cómo se comportan estas células del lugar, este sería el esquema ideal. Este es un esquema real de cómo se registra la actividad eléctrica. Vemos que aquí hay un foco caliente que pueden corresponderse aproximadamente con 10-15 centímetros de diámetro del área examinada, y la célula concreta se activa solo ahí, pero no en las otras zonas, o apenas se activa. Y este sería un poco el mapa elaborado a partir de distintos mapas de estos, en el que vemos que al recorrer el animal todo el espacio habilitado para él, solo al pasar por aquí se produce una respuesta eléctrica. ¿Cómo fue el descubrimiento del matrimonio Moser? Pues ellos eran conscientes de estos hallazgos y como señalaba antes, se preocuparon por buscar zonas próximas al hipocampo que pudieran influir en el sentido de la orientación de los animales. Y registrando la actividad, de nuevo con esos electrodos que mostraba antes, en la llamada corteza entorrinal, encontraron un patrón de actividad muy particular. Es decir, las neuronas no respondían por estar en un sitio, sino respondían cuando pasaban por varios sitios. Y cuando componían todas esas respuestas, les salía como un panal de miel, una retícula de forma hexagonal, lo que ellos definieron como las referencias que les servían de orientación al animal para su desplazamiento. El experimento concreto fue este, sin entrar tampoco en muchos detalles. El electrodo de registro se introduce en esa corteza entorrinal a este nivel. Esa corteza entorrinal forma un continuo que no está en este plano con el hipocampo, y al registrar en un animal que se está moviendo libremente por el espacio la actividad, salen estos mapas. En esta imagen no se ve muy claro el mapa, pero esta sí que lo resume. Es decir, en lugar de un solo sitio, las células se activaban en sitios concretos que sorprendentemente equivalen prácticamente a esta estructura hexagonal. Es decir, no responde en un sitio, sino responde en varios sitios, y la respuesta depende no solo del sitio, sino también de la dirección que el individuo está mirando a ese sitio. Este mapa hexagonal se forma en condiciones estándar, y una vez que se ha memorizado, cuesta muy poco tiempo imaginarlo y recrearlo. Si nos fijamos en esta imagen, vemos que la escala temporal es muy breve. En menos de un segundo nos hemos imaginado cómo es nuestra habitación sin estar en ella, porque la conocemos, etcétera, etcétera. Si no la hubiéramos conocido, tendríamos que haber estado allá, familiarizarnos, y luego la podríamos recrear mentalmente y formar este mapa. La formación de ese mapa también depende un poco
de la resolución espacial. Cuanto más espacio hay dentro de un nivel, estamos hablando de centímetros o de metros, más fácil de formar ese hexágono es. Y por otro lado, cuanto más inhibición de actividad colateral hay, es decir, cuanto más concentrados estamos en la formación de ese mapa, mejor se pone de manifiesto. También es importante que haya una activación intensa, ¿no? Si queremos recrear la situación de un espacio determinado, si tenemos una motivación especial para recordar cómo era ese espacio, como por ejemplo, se me ha perdido algo, estará debajo de la cama, me lo habré dejado en la mesilla, estará en el armario. Entonces, esa activación intensa requiere una entrada excitadora, a través de esa sinapsis que poníamos de manifiesto antes. Si no existe esa motivación, entre comillas, la formación del mapa es mucho más difusa y no la podemos recrear. En definitiva, ¿dónde está mi coche? ¿No? Para aquí. Este BPS del cerebro de Brain, ¿cómo nos dice dónde está mi coche? No es una respuesta obvia, pero simplificando, necesitamos dos elementos, ¿no? Aquí el dónde habría que añadir y cómo llego, ¿no? O sea, el dónde estaría en el hipocampo, y cómo llego estaría en la corteza entorrinal. Pero ojo, ambas cosas están muy interrelacionadas. El saber dónde estoy y a dónde quiero ir no me dice el camino si yo no tengo referencias. Si yo quiero ir en esta dirección, mal lo tengo. O sea, pero si tengo referencias, sabré que es por allá donde está la puerta, que luego hay unas escaleras y saldré a la calle. Todo eso que decimos de esta manera tan trivializada ocurre por la integración de la actividad en estas dos zonas, por la computación definitiva que ocurre. Inicialmente formamos ese mapa con informaciones que nos llegan de toda la corteza a estas estructuras, informaciones que son de distinta modalidad, pero la más importante será la visual, probablemente también la acústica, si hay ruidos, y otras, los olores, ¿no? Si huele a palomitas, sé que estoy cerca del cine, ¿no? Esas informaciones llegan a la proximidad de nuestras estructuras GPS, y una vez que llegan ahí se produce comunicación entre ambas, integración y salida de información, que en definitiva produce decisiones motoras. En este caso nos queremos desplazar, queremos llegar a por donde voy. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer, lo que ocurre es que nuestro GPS está dañado. Está dañado porque las dos estructuras son vulnerables a la enfermedad, y lo son vulnerables de forma muy precoz. Es decir, los signos de la enfermedad de Alzheimer al final de la enfermedad son muy claros, ¿no? Hay una demencia, pérdida de conciencia, pero al principio no son obvios. Pero uno de ellos es cardinal, es la pérdida de memoria, y en paralelo, antes o después, la pérdida de la capacidad de orientación. Y eso ocurre porque se nos ha dañado el hipocampo y se ha dañado la corteza entorrinal. Estos hallazgos que se han premiado hace un mes no solucionan el problema de la enfermedad de Alzheimer. Son hallazgos de conocimiento puro y duro que no tienen una aplicación obvia a la cura de la enfermedad, pero sí que pueden ser útiles para entender cuáles son los mecanismos de pérdida de esa capacidad de orientación. Brevemente, la enfermedad de Alzheimer cursa con daño cerebral masivo. Esta coliflor de alguna manera se agrieta porque las neuronas han muerto, la glía ha muerto y el cerebro se deteriora. Se deteriora no solo estructuralmente, sino también funcionalmente,
la actividad en un cerebro normal decae, como se ve con este código de colores, y eso pasa porque hay varios signos patognomónicos que dan identidad a la enfermedad, que son la presencia de unos ovillos neurofibrilares que aparecen en el interior de las neuronas y unas placas que son tóxicas y las matan. Los primeros signos, decía antes, ocurren a nivel de la corteza entorrinal e hipocampo, como se ve en esta imagen. En la corteza entorrinal e hipocampo son los primeros en los que la anatomía patológica, es decir, en los cerebros que tenemos acceso de los primeros estadios de la enfermedad, vemos que están dañados. Y están dañados porque se ha producido atrofia. Si este es el hipocampo normal, fíjense, el hipocampo ha desaparecido prácticamente. Y el hipocampo es el lugar donde los recuerdos recientes se convierten en memoria duradera, con lo cual se produce ese proceso de desmemorización. Para acabar, y para que puedan llevarse un mensaje nítido a casa, el GPS de nuestro cerebro tiene dos elementos. Uno son las células del lugar, que están en el hipocampo y determinan un lugar concreto en un espacio, incluso en la oscuridad. Si ahora se apagara la luz, ustedes sabrían más o menos en qué parte de la habitación están. Es decir, la sensación de posición no depende de la luz. Cuando deambulamos por la casa por la noche a oscuras para no molestar, sabemos básicamente dónde estamos. El porcentaje de errores aumenta, ¿verdad? De hecho, tropezamos de cuando en cuando. Este es uno de los elementos. El otro son las neuronas de cuadrícula, que están en esta parte de la corteza, denominada entorrinal, y lo que hacen es darnos un patrón regular con referencias, es crearnos esa retícula con la cual decimos A3. La iglesia está en el hueco, en el cuadrado A3 de este plano, entonces vamos ahí y lo encontramos. Eso no lo hizo el cerebro de forma automática. Y sin duda el descubrimiento del GPS cerebral supone un avance, quizá el más llamativo de todos, en la comprensión de cómo el cerebro es capaz de integrar diversas informaciones, computarlas para producir un resultado cognitivo concreto, que es saber dónde estamos y cómo movernos. Y eso tiene el peso suficiente para darle el premio Nobel. Y no solo eso, sino que abre nuevas vías para el estudio de otras circunstancias cognitivas, como pueda ser el estudio de la memoria más en general, eso que llamamos pensamiento o planificación, que sabemos que tiene lugar sobre todo en la parte más anterior del cerebro, pero no sabemos cuáles son los elementos celulares ni el cómo de cómo se producen. Y esto es todo lo que quería decirles. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, pues pasamos ahora al turno de debate. Podéis preguntar o comentar lo que consideréis oportuno. Lo único, para la pregunta, levantáis la mano y esperad, por favor, a que os llegue el micrófono para poder realizar la pregunta. ¿Vale? Hola, Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntarte una cuestión sin llegar a la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué nos despistamos? Porque cuando a veces uno va a un sitio que hace tiempo que no va y dice, recuerdo que es por aquí, por esta calle, y uno se mete por esa calle y de repente cuando está en el centro dice, Eva, pues no. ¿Qué nos falla en ese mapa que nos has comentado? Bueno, depende, ¿no? ¿De qué depende? A grandes rasgos había una imagen en la que trataba de explicar cómo se forma, cómo evocamos ese mapa de coordenadas que de alguna manera recrean
la ubicación y el sentido de la orientación que tuvimos cuando estuvimos allí. Esa circunstancia del despiste o no despiste, decíamos que en parte depende del input de señales que haya, ¿no? A veces depende de forma muy esquemática, lo ponía, era un experimento del matrimonio Moser, de la amplitud, ¿no? Si el espacio es más grande o es más pequeño, eso puede facilitar o no la recreación del mapa que teníamos. Pero sobre todo depende de dos cosas, y es de la concentración, es decir, la inhibición de lo que sobra, es decir, nos estamos que concentrar, y luego señalaba también de la motivación, entendiendo por motivación que la señal sea intensa. O sea, probablemente uno se despista en general, ¿no? Habrá muchas particularidades, menos si tiene un interés muy concreto en ubicarse y en llegar a lo que busca, que si su interés es menor. Pero bueno, las personas, el cerebro tiene forma de coliflor, pero estamos 6.000 millones, más 7.000 millones de coliflores distintas en el mundo. Unos se despistan más fácil que otros. O sea, el que seamos muy parecidos no quiere decir que seamos idénticos, pero esto serían un poco los principios generales del por qué o el por qué no. Pero yo diría importancia de concentrarse y luego de tener una motivación. Si te da un poco lo mismo, probablemente no vas a tu activación de las células de retícula y las de posición o de lugar no va a ser tan potente como para que puedas determinar esa cuadrícula y orientarte más fácilmente. Me gustaría que nos informase algo. ¿Cuándo cree usted que se puede superar el tema del Alzheimer y el tema del otro, ¿cómo se llama? El Alzheimer, otra enfermedad ahora muy famosa, el Parkinson. Son cosas ambas del cerebro. ¿Y cuántos años más o menos calcula que puede haber fármacos para este tema? Bueno, pues desgraciadamente muchos años, ¿no? No quiero con eso ser pesimista. Usted hablaba de curar, ¿no? Si alguna vez se llega a curar pasará muchísimo tiempo. Pero el paliar, eso es mucho más realista y más inmediato, ¿no? Casi todas las grandes compañías que trabajan en la industria farmacéutica tienen en su portafolio fármacos que están en fases más o menos avanzadas de experimentación clínica y que algunos de ellos en no mucho tiempo saldrán, se usarán, los médicos los podrán prescribir, los neurólogos en este caso, y mejorarán la calidad de vida de los pacientes. Ya nos gustaría, a los que trabajamos en el laboratorio, saber poner fecha a la solución de esos problemas, pero no se puede. Pero poco a poco, ¿no? Cada vez conocemos más de cuál es la causa de las enfermedades, cada vez sabemos diagnosticarlas mejor, antes, y eso también repercute en un mejor tratamiento y en una mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Buenas noches. Mira, si no me equivoco, en psicología hemos estudiado en la universidad que tanto existen experimentos e investigaciones que han demostrado que la mujer tiene más desarrollado el ámbito del lenguaje. También se ha demostrado que el hombre tiene más desarrollado esa zona del cerebro que
que lleva a la orientación. Se ha demostrado con estudios tanto antropológicos como psicológicos. ¿Eso se puede demostrar mediante mediante esta investigación? Mediante la investigación del GPS cerebral. Vamos a ver, los experimentos que he contado están hechos en ratas. Ahora no te podría decir, en algún momento al revisar los papers lo pensé, serán machos, serán hembras, no lo mire, no te puedo contestar. Porque, a ver, sí que hay diferencias, ¿no? El cerebro del hombre es distinto del de la mujer. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ni más listo ni menos listo, pero sí que empíricamente se conoce que es típico decir que una mujer puede pensar dos cosas a la vez, un hombre imposible, ¿no? Aparte del partido, no de fútbol. Bueno, esos son tópicos que se dicen, pero que probablemente reflejan una predominancia del hemisferio en un sexo mayor que en el otro, etc. Pero tu pregunta concreta es, ¿se puede investigar eso en humanos? No es obvio, no es obvio que se pueda, que las técnicas no invasivas, es decir, imagen cerebral refinada, que ya se usa de forma rutinaria, consiga la información que consiguen los registros electrofisiológicos con múltiples electrodos en animales experimentales. Por tanto, la conclusión, todo ese trabajo en animales experimentales se extrapola al cerebro humano por analogía, pero los detalles no está claro que puedan ser iguales, mucho menos cosas de matiz como diferencias entre sexos. En algún momento, en lo que yo he ojeado y he leído estos días, el propio matrimonio hacía un poco de ironía sobre las posibles diferencias entre sexos en el comportamiento del GPS, en la orientación. Parece intuitivamente que el cerebro masculino se orienta un poco más fácil que el femenino, ¿no? Parece, pero había que hacer ahí mucha casuística y mucha analítica fina y mucha estadística para llegar a alguna conclusión. Pero parece. Hola. Dentro de... O sea, muchas veces cuando se hablan de fórmulas físicas, el tema del espacio aparece el concepto de tiempo. Me imagino que quería saber cómo el tiempo está vinculado al lugar, ¿no? Tanto internamente, es decir, tu propia evolución de concepto de tiempo, como el ingrediente asociado al lugar. Ese es un aspecto muy importante, sin duda. Hay células de tiempo también, y están en el hipocampo. O sea, hay neuronas que una vez que saben cuánto tiempo hay entre un estímulo y la respuesta, lo saben predecir, ¿no? Intuitivamente nosotros, ante un patrón que ocurre temporalmente, sabemos qué va a pasar, eso en la vida real, ¿no? O sea, tenemos la sensación de tiempo. Esto se ha podido hacer muy largo, esta charla, o no tan larga, pero bueno, sabemos que tenemos una idea de que han pasado eso, 50 minutos, quién sea, una hora, ¿no? Y eso es porque lo registra nuestro cerebro, porque hay neuronas de tiempo. Claro, introducir ese factor a las relaciones espaciales es otra dimensión y otro grado de complejidad. Todavía no se ha integrado eso, pero obviamente será el paso siguiente, cómo integrar esa tercera dimensión, o cuarta, mejor dicho, ¿no? Que es el tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero pronto. Sí, hola, buenas, Carlos. Yo quería preguntarte, has dicho que las células de cuadrícula utilizaban referencias para hacer los mapas hexagonales, y mi pregunta era, ¿las células de lugar
¿Utilizan también referencias o es solamente sensaciones, por ejemplo, con el movimiento, el tiempo que ibas moviéndote o lo que tú puedes percibir como desplazamiento? No solo exposición. De hecho, en el experimento inicial, en el 71, la activación incluye la orientación. O sea, si recuerdas, Guillermo, si recuerdas la plataforma, o sea, el animal estaba situado prácticamente en el mismo sitio, pues es un dibujo un poco primitivo, es el año 71, hecho a mano, se trabajaba así, eso no le quita nada de validez. El animal, si estaba mirando hacia delante, tenía un patrón de activación muy importante, sin embargo, si estaba mirando para atrás, estaba prácticamente en la misma posición, pero el patrón de activación era nulo. Es decir, hay información de dirección. Lo mismo pasa con las de retícula. Es decir, no solo es la posición, sino también es la dirección en la que estamos. Y eso varía un poco el mapa. Otra preguntilla. Creo que un poco al hilo de lo que acaban de preguntar ahora. ¿Una persona ciega construye el mapa de la misma manera que una persona que ve? ¿Ese mapa del lugar de donde se encuentra? Buena pregunta también. Obviamente no han utilizado ratas ciegas. El estímulo visual existe en la construcción de estos mapas tal y como nos los describen los inventores o los descubridores del GPS. Sería interesante conocer que a falta de ese estímulo, decíamos que a las zonas donde está el GPS llegan estímulos de distinta categoría, o forma, visuales, acústicos, olorosos y otros más complejos, ¿verdad? Cuando falta uno, el mapa se va a formar, ¿no? Pero se va a formar con menor precisión. Esto asumiendo que las otras modalidades sensoriales no se hipertrofian, que sí que pasa. O sea, un invidente tiene más desarrollada la capacidad del oído, el olfato. ¿Es suficiente eso para compensar y formar el mapa de forma correcta? De nuevo, yo diría que probablemente sí, pero eso habría que experimentarlo, habría que comprobarlo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, me hago la idea de que existen células especializadas para procesar cualquier tipo de estímulo externo, en general. ¿Pueden existir células especializadas igualmente para definir la personalidad o la identidad o la conciencia? Vamos a ver, ¿cómo decirlo de alguna manera? La personalidad, por coger ese parámetro, es una circunstancia muy compleja, ¿no? Habría que coger un rasgo determinado, ¿no? de la personalidad, porque la personalidad define muchas cosas. O sea, ser alegre, es una persona optimista, alegre. ¿Cómo hay una neurona para la alegría? Obviamente deberían ser conjuntos, ¿no? Aquí estamos hablando todo el rato de conjuntos. Los hemos individualizado, pero obviamente conocer que una neurona se activa cuando yo estoy aquí no me sirve de mucho. Necesito tener todo el mapa completo. Entonces, para trazos concretos de la personalidad, como pueda ser ser optimista, serán conjuntos. Y yo pensaría que el conjunto de neuronas que definen ese rasgo, ser dicharachero, etcétera, etcétera, va a ser mucho más grande y diverso desde el punto de vista
neurofisiológico, por ceñirnos a cosas bien concretas, experimentales, que las que definen cosas más prosaicas o elementales como, bueno, sé dónde estoy, etcétera. O sea, no una célula, muchísimas configuran rasgo de la personalidad, muchísimas más. Todo el cerebro, en definitiva, configura la personalidad y su historia, ¿no?, pasada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla tan interesante. Y tengo una pregunta, volviendo a los sentidos externos, digamos, la vista, el gusto, el oído. ¿Ahí dónde metemos el equilibrio? Bueno, el equilibrio, tenemos un órgano que se llama estato acústico, ¿verdad? Estato de estática, de equilibrio, acústico de oír, que funciona de forma conjunta o que está relacionado y que nos permite pues esto, estar tenemos sensores, receptores, que nos hacen mantener el equilibrio, que no nos caigamos, ¿no? Cuando bebemos, esos sensores no funcionan tan bien y sabemos el resultado. Pero digamos que el cerebro percibe la posición propia egocéntrica, digamos, desde el punto de vista del yo propio, físico, lo percibe y lo procesa y bueno, pues ejecuta acciones motoras que nos hacen que los músculos agonistas, antagonistas, la sensación que tenemos de tensión en los tendones, la propiocepción, en definitiva, como se llama, nos ayuda a mantener el equilibrio. Incluso en situaciones de desequilibrio, corregir para que podamos volver a estar equilibrados. Todo eso el cerebro lo tiene bastante automatizado. ¿Y eso contribuye al GPS? A encontrar a dónde queremos ir o cómo ir a donde queremos. Indirectamente, el saber dónde estamos y además en equilibrio, ¿no?, nos permite percibir el espacio en el que estamos de una manera más racional que si estamos en una situación de, pues imagina, mareados, ¿no? Si estamos mareados, es que la habitación nos da vueltas, la sensación espacial se ha perdido de forma transitoria. Cuando recuperamos del mareo, entonces, de nuevo, nuestro sistema de orientación está ahí en su sitio, si no hay una lesión que sea crónica, ¿verdad?, irreparable, y bueno, pues estamos de nuevo centrados. Sí, nos ayuda a encontrar el lugar igual que la vista y el olfato, ¿no? Cierto. Gracias. Hola, buenas noches. Mi pregunta va relacionada con un aspecto de fuera de nosotros, de decirlo de una manera. Yo compito con coches teledirigidos, entonces y ubicar dónde está el coche en cada momento en el circuito donde andamos, ¿utilizamos esta cuadrícula que tú mencionas o ahí entra otra parte del cerebro? Bueno, no sabía que me iban a hacer preguntas tan difíciles. ¿Dónde están los coches? Es que no... Yo estoy subido en un podio y tengo una vista total de todo el circuito. Un circuito de 40 metros de ancho, por ejemplo. Tienes un mapa físico de dónde estás, ¿no? O sea, tienes conocimiento del ámbito en el que los coches están moviendo, con lo cual los sabes ubicar, pero luego ya el teledirigir ya implica habilidades manuales
muy elaboradas, porque no todo el mundo podemos jugar con una Play o manejar a distancia cosas, ¿no? Sin haber desarrollado esa habilidad jóvenes. Con lo cual, digamos que a ti te ayuda el tener el conocimiento del entorno físico y del espacio físico a orquestar órdenes para que tus coches se muevan en la dirección que quieres. O sea que la respuesta sería sí, pero claro, a partir de ahí ya entran otras habilidades. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Todo esto que estás contando está muy bien para una visión en el plano o en el espacio. Pero si el espacio no tienes referencias, ¿cómo se forma esa cuadrícula? Por ejemplo, fuera de la Tierra, un astronauta que salga de la nave. ¿Cómo forma esa cuadrícula si no tiene referencias primarias, en principio cerca? Bueno, ahí está el GPS externo, ¿no? No, aquí estamos hablando del interno. Ese hay que llevarlo en el coche, donde sea, o en el bolsillo y, oye, ¿dónde estamos, no? ¿En Marte o en Júpiter? Si uno no ha estado nunca allá, es difícil que se haya hecho un mapa de cómo está el planeta, el sistema planetario solar, ¿no? Eso obviamente no podemos, nuestro cerebro no puede conocer eso, lo podría intuir si tuviera conocimientos previos o referencias previas, pues utilizando pues, los recursos habituales, ¿no? de posicionamiento global, ¿no? Como del coche, pero a lo bestia, ¿no? en la nave. Si nos quedáramos colgados en el espacio, no podríamos identificar si no vemos dónde está la Tierra, por ejemplo, por la orientación, Bueno, si estamos muy lejos, si estamos muy lejos, muy pequeña, ¿no? No, claro, sin ese tipo de referencias auxiliares externas, estamos perdidos, para siempre, además, en el espacio. Carlos, te quería comentar una sensación que tenía cuando te escuchaba, que no sé si es cierta o no, desde fuera del área. O sea, hay unas expectativas de que el cerebro va a ser, o sea, el siglo XXI de que va a ser el siglo donde se va a llegar a comprender el cerebro. Existen esas expectativas. Hay unos proyectos que son enormes, financiados por Estados Unidos, Europa, con el fin de lograr entender el cerebro. Pero te escuchaba, me da la sensación que todavía estábamos, es una sensación, años luz. O sea, somos capaces de detectar zonas que se activan, zonas grandes, que se activan en el cerebro ante determinadas cosas, pero no entendemos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que crees que hace falta para dar ese salto cualitativo importante con el fin de llegar a empezar a entender ya cosas en serio? Es decir, esos proyectos grandes como el proyecto Conectome, que pretende construir el mapa de carreteras de las neuronas del cerebro, ¿pueden contribuir en esto? ¿O la nanotecnología, con el fin de poderle poner electrodos atómicos, ya no electrodos grandes, sino electrodos atómicos, contribuiría? Sin duda, sin duda. Aquí todas las ayudas son buenas, porque el reto es inmenso, ¿no? Hay una tendencia natural en los humanos a decir, bueno, para tal año, o sea, en este caso sería para el 2099, ¿no? Y ya lo tendremos. Bueno, no estaremos aquí, desgraciadamente, para conocerlo, pero esos son brindis al sol, ¿no? Yo creo que en general deberíamos ser un poco más humildes y día a día, ¿no? Obviamente, las técnicas de captación de recursos de las instituciones públicas o privadas requiere este tipo de grandeza, de reto grande, porque siempre algo queda también.
eso es cierto, ¿no? Aquí el problema es si la movilización de recursos es directamente proporcional a la obtención de información y de conocimiento y luego, por supuesto, de mejoría social, ¿no? E individual. Esa sería la pregunta. Pero yo no creo que debamos plantearnos, o sea, para el 2050 ya curaremos lo que sea, ¿no? La enfermedad de Alzheimer. Yo creo que eso no es decir nada, ¿no? Es decir un desideratum, querríamos lo que sea y vamos a hacer, lo vamos a hacer, calculamos, pero no creo que sea un planteamiento tampoco honesto de cara a la sociedad, es decir, ese tipo de cosas. Otra cosa es decir, estamos trabajando, hay cosas, en la nanotecnología ofrece nuevas posibilidades, sin duda, el conocer los grandes proyectos del Human Brain Project o el equivalente americano, pues van a generar mucha información, porque de otras cosas lo que hacen es captar información para integrarlas. El proyecto americano en concreto básicamente es computación, todo es integrar, porque estamos hablando de un orden de magnitud monumental. Hemos dicho del orden de 1 billón de células, ¿no? 1 billón con B, estamos hablando de 100 veces más conexiones, el nivel de complejidad muy grande y eso, sabiendo la heterogeneidad que hay entre individuos, no solo ya entre neuronas, sabiendo que estamos hablando exclusivamente de un cerebro sano perfecto, pero el cerebro sano perfecto no existe como tal, es un concepto, todo el mundo tenemos o tiene algo, ¿no? Que además, sin ser patológico, le confiere una personalidad que le hace interesante o yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es de tal magnitud, es decir, el reto de comprender el cerebro, que no merece la pena ponerse fechas, simplemente trabajar y trabajar, porque del conocimiento diario va a ser interesante para la industria aeronáutica, para generar nuevos fármacos, para que intelectualmente nos conozcamos mejor como individuos y como personas, lo cual facilitará que mejoremos también como tales, etcétera, etcétera. Pero yo no hablaría de fechas ni de deadlines, de plazos. Tengo otra pregunta con respecto a los fondos que comentabas. Últimamente se están desarrollando, son populares las iniciativas ciudadanas con el fin de recaudar fondos para financiar proyectos de investigación, fundamentalmente en temas de enfermedades neurodegenerativas. Y aquí en Bilbao hay varios ejemplos muy populares, ¿no? Walking On Project, San Filippo, donde se apela a la solidaridad de la gente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿te parece que eso es saludable, una sociedad solidaria, o lo que indica es un defecto del sistema a la hora de no poder financiar proyectos que igual son fundamentales? Y yo me quedo con el lado positivo del asunto, ¿no? Y yo creo que el fomentar la solidaridad en base a captar recursos para estudiar mejor enfermedades dramáticas, yo creo que eso es loable bajo todo punto de vista. Otra cosa es que quizá a veces se genera una expectativa como demasiado rápida, ¿no? Con este dinero que hemos sacado vamos a curar esta enfermedad grave. Hay ahí un poco un salto que no está justificado. Otra cosa es que esa enfermedad grave requiera tratamientos paliativos y que con esa solidaridad y ese dinero, aparte de investigar, se puedan facilitar económicamente al entorno que padece esas enfermedades el tratamiento. Eso es otra cosa. Yo creo que en ese sentido hay que ser muy cauto, ¿no? No correr demasiado. Hemos captado no sé cuánto dinero, vamos a solucionar el problema. Pero a mí me parece absolutamente loable. Bilbao en ese sentido, Euskadi en general es
ejemplar, ¿no? Porque hemos asistido en los últimos meses a movilización por la captación de recursos para tratar 2 grupos de enfermedades raras, en el sentido de que son raras porque son poco frecuentes, no por otra cosa, que son dramáticas, que se inicia en los síntomas en niños y que el pronóstico no es bueno. Entonces yo creo que hay que intentarlo y yo creo que hay que apoyar, y cuando pasa uno por la Gran Vía, por donde están, suscribir lo que haga falta suscribir para que se investiguen, porque entre otras cosas los sistemas de salud, no solo el español, o los sistemas de investigación biomédica, ponen mayor atención en las enfermedades más prevalentes, en las que son más frecuentes. En las minoritarias se quedan huérfanas muchas veces, porque son casos que ocurren 1 de cada 10.000 habitantes, entonces como hay pocos, pero claro, al que le toca el dramatismo es brutal, y eso requiere de apoyo y de solidaridad. Si el sistema no lo puede ofrecer, yo creo que los individuos tenemos que ofrecerlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, hola otra vez. Una preguntilla más. No has hablado de experimentos que supongo que no sé si se han hecho o no, que se han hecho de esos mismos campos del cerebro, pero en casos de animales dormidos. Quiero decir, muchas veces cuando soñamos también estamos orientados en un espacio más o menos, si queremos estamos en un lugar diferente, y luego cuando nos despertamos no sabemos dónde estamos. Entonces, la pregunta es, bueno, no siempre, hay veces que igual te despiertas y sí estás bien orientado. Mi pregunta es, ¿se pueden mantener 2 posiciones a la vez? O sea, te quiero decir, eso sería más drástico igual que cuando a alguien le dicen, por ejemplo, cierra los ojos e imagina que estás recorriendo el pasillo de tu universidad, por ejemplo. Entonces tienes un poco la referencia y tienes que guiarte más o menos por dónde estás yendo. Pero en el caso del sueño, que es un poquito más profundo, digamos, ¿hay algo al respecto estudiado? No que yo conozca. Todos los experimentos que han dado lugar a este desarrollo conceptual se han hecho no con animales anestesiados, animales que están moviendo libremente y que tenían un electrodo. Entonces, la adquisición de ese mapa del entorno requiere de la vigilia, tenemos que estar despiertos. Otra cosa es que una vez que adquirimos las referencias y el conocimiento de nuestro entorno físico y espacial, el que cerremos los ojos no me impide a mí saber que tú estás allá, ¿no? O sea, que en oscuridad podamos evocarlo. Pero en dormidos, animales experimentales, que yo conozca no se ha hecho, pero yo creo que el resultado sería que está totalmente distorsionado, que no podemos generar, que nuestro GPS cuando dormimos está dormido, en definitiva, y que al día siguiente cuando se despierta funciona, pero mientras estamos dormidos ni incorpora información que le sirve para generar nuevos mapas, ni sabe evocar la que tiene almacenada. Muy bien, pues ya son las 8:30, vamos a ir finalizando. Simplemente recordaros que la próxima Cienciateca es un programa que está organizado conjuntamente por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y Alhóndiga Bilbao. La próxima va a tener lugar en diciembre, el 17 de diciembre, y va a ser sobre el Premio Nobel de Física, sobre los LEDs. Sin más, muchas gracias a ustedes por su asistencia y muchas gracias a Carlos por la charla.